Universidad Central del Ecuador. Semiótica. El mito según Barthes. Integrantes: Dominica Bonifaz, Emily Cañizares, Marco Criollo, Adamari Forrero, Ana Naula, Jennifer Morales y Tamia Páez. Proyecto supervisado por la magíster Jimena Grijalva y María José Gutiérrez. ¿Qué es un mito para Barthes y por qué considera importante que un comunicador comprenda el concepto? El mito es un habla elegida y regulada por el ser humano. De esta manera, el mito se define por la forma en la que es narrado, de modo que tenga la facilidad de adaptarse a diversas dimensiones de la conciencia, tales como la oral, escrita y visual. Es importante que un comunicador comprenda este concepto, puesto que son los principales creadores y portadores de mensajes e historias que son percibidas por el público. Los ritos comunicativos. ¿Qué entiende por ritos comunicativos? Los ritos comunicativos son un conjunto de prácticas sociales destinadas a transmitir interpretaciones de la realidad. Actúan como una herramienta para entender las distintas formas de crear y fortalecer los vínculos existentes en la comunicación humana. El mito como hecho ahistórico. ¿Por qué el mito puede considerarse un hecho ahistórico? El mito, por definición, no es un hecho ahistórico en su totalidad. Si tocamos su forma como punto de partida para un minucioso análisis, su sentido pierde relevancia, y todo el peso histórico del mito recae sobre su sentido, de manera que, al devenir la forma, la historia se evapora y no queda más que la letra. El mito se transforma en un sistema lingüístico. Unidades de la semiología. ¿Por qué la semiología solo puede tener unidades a nivel de formas? El plano tridimensional de unidades que posee la semiología, significante, significado y el signo, solamente es posible en sus formas, debido a que el campo de contenidos es limitado. En conclusión, la forma siempre podrá poseer estas tres unidades que se les podrá adjuntar contenidos diversos. No obstante, nunca serán los mismos. El mito como sistema tridimensional y sistemas semiológicos. Explica el mito como sistema tradicional y como sistemas semiológicos con un ejemplo elaborado por el grupo. El mito como sistema semiológico consiste en estudiar desde su significación y se relaciona con el sistema tradicional, significado, significante y signo. Ejemplo, el mito sobre la deforestación, propaganda para evitar la deforestación. No existirá plena conciencia para evitar la deforestación mientras existe el sistema capitalista, puesto que tal sistema es incompatible con la conservación de la naturaleza. El lenguaje objeto. ¿Qué entiende por lenguaje objeto? Refiere que el significante expresa el significado. El objeto se relaciona con el signo y es reducido a simple estatuto del lenguaje. Por ejemplo, el Minotauro es un monstruo mitológico de la mitología griega, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. La escritura y la imagen se adjudican la misma función del significante, por lo tanto, ambas conforman un lenguaje objeto. Relaciones entre significado, significante y signo y su vinculación con la historia. Con un ejemplo propio, explique las relaciones entre significado, significante y signo y su vinculación con la historia. A lo largo de la historia se creó una infinidad de signos lingüísticos, como el tema de hacer un brindis. Durante la Edad Media, la introducción de veneno en las copas era un método muy extendido para la eliminación física de los rivales. Tan frecuentes eran los envenenamientos que se popularizó la costumbre de chocar fuertemente las copas al brindar. De esta forma, al chocar las copas, el contenido de estas salpicaba en la del otro y viceversa. De esta manera se tenía la certeza de que la bebida no estaba intoxicada. Análisis de cita textual. Comente la siguiente cita. El sentido contenía un sistema de valores, una historia, una geografía, una moral, una literatura. El sentido del mito tiene valor propio y forma parte de una historia. Postula un pasado, costumbres, saber, una memoria o un orden comparativo de hechos, de ideas y de decisiones. La forma no suprime el sentido, sino que lo empobrece, lo aleja, lo mantiene a disposición. Parece que el sentido va a extinguirse, pero se trata de una muerte en suspenso. El sentido pierde su valor, pero mantiene la vida, y de esa vida va a alimentarse la forma del mito. La forma en el mito. ¿Cuál es el problema de la forma en el mito? Explique con un ejemplo propio. Al devenir la forma, el sentido aleja su contingencia, se vacía, se empobrece, la historia se evapora, no queda más que la letra. Ejemplo, un estudiante de la Universidad de las Américas viste el uniforme de la Politécnica Nacional. Aquel estudiante no es simbólico de la universidad, y por el hecho de que viste un exterior de la Politécnica Nacional, no quiere decir que pertenezca a ella. Más bien, se ofrece como una presencia prestada solo con el logotipo. Significación dentro del mito. ¿Qué entiende por lenguaje objeto?
La significación mítica nunca es completamente arbitraria, siempre es parcialmente motivada y contiene fatalmente una dosis de analogía. El mito juega con la analogía del sentido y de la forma. No hay mito sin forma motivada. Por ejemplo, en el surrealismo, ni siquiera la ausencia de algún tipo de motivación perturba el mito, puesto que esa ausencia misma será suficientemente objetivada como para volverse legible y finalmente el mito será restablecido. Muchas gracias.